Say faith. Diga fe. Say faith. Dios busca en el reino de Dios God seeks in the kingdom of hombres y God, mujeres men and women que estén listos that are ready para que Dios for God se glorifique en ellos, to glorify no in them, importando not mattering las circunstancias que the vivamos. circumstances Si that we tengo go dinero, through. If I have money, si no tengo dinero, if I don't have money, si estoy enfermo, if I am sick, si no estoy enfermo, if I am not sick, si mi esposa me dejó, if my wife left si mi me, esposo me if dejó, my husband left eso me, no tiene nada que ver. this doesn't have Porque any relation, Dios because God va a decir sí will say yes a lo que a ti te conviene, to what is convenient conforme for al you, propósito. according to the purpose. Por eso es que Dios, That's why God, a los que deja todo por su reino, those who leave everything for His kingdom, son los que empiezan a convertirse those start to convert, en los que Dios le empieza a decir sí. or where God to start saying yes. Muchos Dios les ha llamado, Many God has called, pero han preferido dejar a Dios but they have preferred to leave por God otras cosas. for other things. Mire lo que le voy a decir. This is what I'm about to La say. palabra dice The Word of God says, que aquel que esté dispuesto those who are willing a dejar to leave padre, father, madre, mother, esposas, wife, hermanos, brothers, hijos, por children, causa de Jesús, because of Jesus, dice, recibirá cosas mayores. it says they will receive greater things. Ahora, esto no es licencia Now, this is not a license. para el que quiere ser irresponsable, So those who want to be irresponsible, poder dejar a la esposa, to leave the wife, poder dejar al to esposo, leave the husband, no ser responsable con los and not hijos to be responsible y with no the cumplir sus children, responsabilidades con los padres. and not fulfill their responsibility Entonces, with the hay parents. ejemplos So there's de a los que Dios le examples dijo que sí. there where God said yes A Moisés, to Moses. dice que Moisés le pidió a Dios Says Moses asked the Lord para liberar a su pueblo. to set free his people. ¿Y qué pasó? And what happened? Dios le respondió. God responded. ¿Cuántos dicen amén? How many of you can say Vamos, amen? muchachos, le voy a pedir que me muevan ahí Come porque on, move something está there. cayendo como una atmósfera de mucha quietud. Y súbame la luz. Like there's a atmosphere of stillness. Ahí and en I want you to put the el lights up. santuario. Here in the sanctuary. Socoboso, kibarasaya. Levántese un momento de su silla. Get up a moment from your chair. Vamos, pero con Come ánimo. on with strength. Diga, yo me sacudo. Diga, yo me Say, I sacudo. shake myself. Diga, no he venido a dormir. Say, I didn't come to sleep. Sabes que esta palabra te puede salvar la vida. You know that this word can Te puede save llevar you. a otro nivel de fe. It could take you to another level Te of puede faith. abrir puertas a cosas It grandes. could open up doors for great Así que diga, no me voy a dormir. So say, I'm not going Diga, to no me fall voy a asleep. dormir. I am not Y no going voy a to dejar fall que asleep. nadie se duerma. I'm Diga, not gonna allow no one to porque fall Dios asleep. está con nosotros. Because God is Y si with Dios us. está con nosotros, If God is with ¿quién us, contra nosotros? who can come against us? Tome asiento, You may be seated, pero no se acomode. but don't get comfortable. Cuando los vea durmiendo, se los voy a decir que se paren. Because if I see you falling asleep again, I'm going to get you up. Oso, kibrasaya, rinca, tarabasaya. ¿A quién Dios le dijo que sí? Who did God say yes Le to? dijo a He Moisés. said to Moses. Le dijo a David. He said to David. ¿Cuándo le dijo sí a David? When did he say yes to David? Cuando David le dijo, When David said, ayúdame con este gigante. help me with this giant. Y Dios le dijo, sí, ve que yo voy delante de And God ti. said, yes, I will go before Porque you. cuando tú te decides a las cosas de Dios, Because when you decide for the things Dios of va God, a pelear por ti. God will fight Y for todas you. las respuestas de Dios serán sí. And all the responses Camino of God a la will be tierra yes. prometida. On their way to the Porque promised cuántas land. batallas vamos a librar Because how many battles will en we medio set de free cada in circunstancia. the midst of each Diga, circumstance? muchas, pastor. Say many, pastor. ¿A quién le dijo Dios que sí? Who did God say yes Le to? dijo a He Jonás. said to Jonas. Pastor, ¿cuándo le dijo que sí? Pastor, when did he say Le yes? dijo Jonás, sí vas a predicar a He Nínive. said yes, you will go Pero to él decidió Nineveh. ir al lado contrario. But I need to go the other way. Pero ¿qué hizo But Dios? what did God say? Dijo Dios, mandó un pez grande. Then he sent a great Y le dijo, fish. es que sí te voy a salvar. Yes, I will save you. Porque es que a mí me da la gana que seas tú el que vaya a predicar a Nínive. Because I want for you to go and Aquí hay preach to gente que le Nineveh. está huyendo al llamado de There's Dios. people here that are Y Dios fleeing está from the buscando calling of peces God. grandes para meterte, And God is calling para to llevarte al great lugar fishes to take you to a del place, propósito y del llamado. purpose and the No calling. podemos quedarnos We dormidos, cannot stay asleep. porque Dios está viendo Because God is en seeing estos tiempos that in these times, lo que está sucediendo. what is happening. Mire, iglesia, Listen, church. escuchaba a mi padre espiritual esta I mañana was listening to my spiritual father y decía this una morning, palabra. and he was saying a Vengo word. de Europa I come from Europe, y he podido ver cómo los musulmanes, and I can see how the Muslims, cómo están tomando toda Europa. how they're taking hold of Europe. ¿Y usted cree que los momentos que vienen son And buenos? you think that the moments that are coming Estamos are en una good? nación todavía We're still in a en donde nation tenemos la where bendición we have the
de poder escuchar palabra todos los to días, see the word de every poder day, predicar el evangelio, de poder pararnos en las calles y hablar de to Jesús, stand in the street and cosa preach que en about otros Jesus. países todavía no. Because in those countries that they Por las cannot cosas se yet. están complicando cada día That's más. why it's complicating Dios each también le each dijo day. sí a Elías. And God, he gave. ¿Y cuándo le dijo sí? And when did he say Cuando yes él to pidió que Elijah? descendiera fuego When he said to para descend que la fire gloria de Dios se for the manifestara. glory of God to manifest. Ahora, la gloria de Dios en ese So momento the glory of God in that moment no es la misma que pidió Santiago y Juan is not the same that asked John cuando estaban and con James Jesús when they were with Jesus. y camino a Samaria lo escupieron. And on their way to Samaria, they Y ellos le spit dijeron, on. Señor, que descienda fuego del And cielo. they said, Lord, let fire come out of A heaven. Elías le dijo que sí, And to Elijah he porque said era yes, para manifestar la gloria de because Dios. it was to manifest Pero the glory of a God. Santiago, a Juan, But to James le and dijeron John, que no, he was said porque era un no, deseo de su corazón because it y was de a mala desire from the intención. heart and to call the attention. Porque hay mucha gente que le pide cosas a Dios Because there are many people that ask things con from mala the Lord intención en el with a corazón, bad intention in the heart. con malos deseos en el with corazón. bad desires from the Muchas heart. veces decimos estas palabras. Many times we say these words. No me alegra que le haya pasado, I'm not joyful that that pero me happened da un to them, fresquito. but it gives me some Me kind da of así a como un breeze, airecito fresco. like a fresh breeze. Eso se lo lleva por tonto. That happens to them Por for abusador. dumb, for being abuser. Pero acuérdate que tú también puedes caer. But notice that too, Y la you can palabra fall. dice And the word que con la says vara que mides, that with the same rod you serás measure, medido. you will be measured. amén. Amen. ¿Quién también le dijo Dios que sí? Who did God say yes to? A Ezequiel, To Ezekiel, a Gedeón. to Gideon. Cuando Gedeón estaba atrapado When Gideon was trapped, y Dios le dijo, and God said, tranquilo, "Be still, yo estoy contigo. I am with you." Y le dio la señal. And he gave the sign. Cuando Samuel oró When Samuel y prayed, le dijo, dame un hijo, and he said, "Give me a son," Dios le dio un hijo. God gave him a Porque son era para el propósito de because Dios. it was for the purpose of A God. Ana To Hannah, le dijo, Dios, dame un hijo. he said, "God, give me a son." ¿Y qué dijo And Dios? what did God say? Sí te lo voy a dar. Yes, I will give Porque it to las you. palabras que salieron de tu boca Because the words es that que came ese out of hijo your mouth sería para mí. Is that my Cuando your usted son tenga will un be for hijo me. When you have a son Y si haya salido de su redil, that will come out of your flock, solamente dígale esas palabras a just Dios. say those words to the Lord. Señor, Lord, permite que mi hijo nazca en ti de nuevo. allow for my son to be born Y again te lo in voy you. a entregar por completo And a I tu will give presencia. him completely to your Porque yo no he presence. parido hijos para el diablo. Because I have not given Por birth eso es to que the usted tiene que devil. entender lo que está hablando. That's why you have to understand Usted what tiene you're que saber que speaking. usted tiene el decreto en su You boca have to know that you have the decree in your de la mouth vida y de la of muerte. the life and the death. Y usted decide qué es lo que va a hablar. And you decide what Si you're going usted to ve a speak. su hijo perdido If you see your son y usted being dice lost, que el diablo se lo and lleve, you said, "Let the devil take el him," diablo se lo va a llevar. the devil will take Pero him. si usted lo pelea, But if you fight si him, usted lo pelea if you fight como him una leona rugiente, as a lion, le aseguro I can que ese assure hijo you no se va a that perder. that son will not be Porque lost. cuando Dios Because when God escucha el clamor de una madre, to the cry of Dios the se mother, manifiesta. God will manifest. Así pasó con Ana. This is what happened with Igual Hannah. Jacob. It's the same with Jacob Jacob. oró a Dios Jacob prayed para to que lo God protegiera to be protected en la pelea con su hermano. with the battle with his brother, A Elías to Elijah, para que lloviera. so it would rain. Jesús oró al Padre Jesus prayed to y the Jesús le Father, pidió. and Jesus asked, Miren lo que le pide el Hijo al this Padre. is what the Son asked Padre, to yo the quiero Father. tener tu voluntad Father, en I mí. want to have your will. Y dice la palabra And the word says que a Jesús se le dio la voluntad del Padre. that Jesus received Por the eso will es of que the usted tiene Father. que entender que pide a That's Dios. why you have to understand Que what no you sea ask las from God. intenciones y deseos internos de su corazón, Not from eternal desires from your heart, sino que sean los deseos del Espíritu de but Dios. will be the desires of the Porque Spirit todos of God. estamos llamados a eso. Because all of us are called for Pedro this. también oró Peter also por prayed sabiduría y Dios se la dio. for wisdom. Pablo Paul, oró he prayed para que le diera fuerzas to give him strength, y también le respondió. and he also received Cuando the Pablo era response. apedreado When Paul was stoned, y sentía que ya moría de estar apedreado, and he felt that he was about to die ahí because donde of le being decía, stoned, Señor, dame fuerzas. there he said, Lord, give me Necesito strength. volverme a levantar. I need to get up. Necesito caminar a esta nueva ciudad I need to walk to y that predicar new tu city evangelio. and to preach Y the dice la gospel. palabra And the word que de allí says se levantaba, that he que got nadie up, entendía cómo, and no one
pero understood llegaba a las how, nuevas but ciudades he arrived a to predicar those el cities to evangelio. preach the Por eso es que gospel. usted tiene que entender That's why you have que to cuando usted understand, le vaya a preguntar algo a Dios, when you're gonna ask something o cuando from the usted le vaya a Lord, pedir algo a Dios, when you're gonna ask something, asegúrate que esté en el propósito. assure yourself that it's in the purpose. Porque siempre nos agarramos. Because always we hold Mire on. lo que nos enseña la religión. This is what religion En teaches Primera de us. Juan 5, In 1 John 5, 14 y 15 dice esto. 14 and 15 says this. Cuando me lo tengan, me lo ponen por favor. If you have it ready. Y esta es la confianza que tenemos en Él. This is the confidence we have in Que si him. demandáramos alguna cosa conforme a su voluntad. That if we ask anything according to his will, ¿Conforme a qué? according to what? ¿Conforme a qué? According to what? ¿Qué debo yo pedir? What should I ask? Diga, conforme a la voluntad de Él. According to his No a la will, mía. not mine. Entonces mire lo que dice. So this is what it says. Que si demandaremos alguna cosa conforme a su voluntad, That if we ask anything according to his will, ¿qué pasa? what happens? ¿Qué dice la palabra? What does the word say? Él nos He hears us. oye. Verso siguiente. Following verse. Y si sabemos que Él nos oye And if we know that he hears us, en cualquiera de las cosas que pedimos, whatever what we ask, sabemos que tenemos la petición we know that we have que le hubiéramos demandado. what we asked of him. Se lo voy a leer rápidamente en la Nueva Traducción I'm going Viviente. to read it quickly in the New Living Translation. Estamos seguros de que Él nos oye cada vez que le pedimos algo que le agrade a Él. Y como sabemos que Él nos oye cuando lo hacemos nuestras peticiones, también sabemos que nos dará lo que le pedimos. Ahora mire este momento. So look at this moment. Pedimos siempre en esta dirección. We always ask towards this direction. Ahora la verdad es esta. Now the truth is Lo que this. estoy pidiendo está en la voluntad de Dios. Now what am I asking for? Is it in God's Lo que le will? estoy pidiendo está dentro del propósito de Dios. Is it in God's purpose? Le voy a decir un ejemplo. I'm going to set an Me voy a example. mover de ciudad. We're going to move from Señor, the city. muéstrame cuál ciudad. Lord, show me the city. Si eso está dentro de la voluntad de Dios, If it's in the will of Dios va a God, abrir la puerta. God will open up the door. Si eso no está en la voluntad de If Dios, this is not in the will of God, Dios no va a abrir la puerta. God will not open up the door. Señor, dame un nuevo trabajo. Lord, give me a new job. Llévame a tal lugar porque allí gana más dinero. Take me to that place because I earn more money. Si está dentro del propósito de If it's Dios, God's purpose, Dios te lo va a dar. God will give it. Si eso no está en la voluntad de If Dios, this is not in the will Dios of no God, te lo va a dar. God will not give Había un it. hermano en Jacksonville. There was a brother in Jacksonville. Éramos muy unidos en el ministerio. We were united in the ministry. Y este hombre me dijo una vez unas palabras. And this man said these words to me one Estaba day. trabajando en un lugar He was working in a place donde el jefe era cristiano, where the boss was a Christian, pero el hombre apenas le pagaba 15 la hora. but he only paid $15 an hour. Y me dijo, hermano, ¿usted qué cree? And he said, brother, what do Me you están think? ofreciendo otro lugar I'm being offered en donde somewhere me else, pagan 18 la where hora. I'm being paid $18 Son $3 an hour, más. $3 more. Y yo le dije, ora a Dios. And I said, pray to God. Y él no lo hizo. And he did not do Él se it. fue por los $3. He went for the $3. El hombre había salido de droga, de alcohol y de cigarro. He had left the drugs, alcohol, and Y cigars. al lugar donde llegó And to the place he arrived era de americanos. was from Americans. Y le daban 15 minutos They gave him 15 minutes de receso of recess para que fueran a fumar. to go and smoke. El que no fumaba, The one that did not él se smoke, quedaba trabajando. he would stay working Hasta que tanto le dio el cántaro a la piedra until so much the can was beaten, que empezó a ser seducido. he started to being seduced. Y dijo, estoy trabajando 15 minutos más que ellos. And he said, I'm working 15 more minutes than them. Prefiero salir a fumar. I prefer to go out and smoke. Y su caída fue inminente. And his falling was imminent. Porque cuando usted está haciendo algo para Dios, Because when you're doing usted something tiene for que God, asegurarse you have to assure que no es yourself por el dinero, that it's not for sino money, es por la voluntad de but Dios. because of the will of God. Amén. Amen. Porque es mejor comerse un plato Because it's better off to eat a plate of food de arroz con pollo en cáscara. with rice and eggs and chicken in the shell Ajá. Aleluya. Que comerse un banquete than to eat a banquet en medio de la perdición. in the midst of lost. Amén. Amen. Usted tiene que saber qué es lo que hay. You have to know what is there. Pero qué es lo que no nos gusta. What we don't like. Que Dios no nos diga que no. For God to tell us no. Nos molestamos con We Dios. get upset with God. Pedimos cosas que Dios no quiere dárnoslas We ask for things that God doesn't want to porque give us. sabe que nos vamos a perder. Because He knows that we're going to Porque get sabe lost. que va a traer perdición a Because nuestras vidas. He knows it's going to bring sin in our ¿Y qué lives. hacemos And nosotros? what do we do? Nos
nos we enojamos, get upset, hablamos mal de we Dios speak bad of y nos God, vamos de la iglesia. and we leave the church. Y usted no está pasando nada de lo que pasaron hombres de Dios. And you're not going through anything as a man Que of Dios God da did, tremendos ejemplos en las that escrituras. God gives great examples in the scriptures, Porque Él because Him, conoce lo que necesitamos. He knows what we need. Ahora, ¿qué debo responder cuando Él dice que no? Now, how should I respond when He says no? ¿Quién sabe qué responder cuando Dios dice que no? Who knows how to respond when God La mayoría says no? nos enojamos. The majority of us, we get upset. La mayoría decimos, es que esto es lo que necesito. We say, oh, this is what I need. Mira, iglesia, Listen, church. por 9 años yo he orado por un lugar. For 9 years, I have prayed for a Y place. cuando tocábamos una puerta, And when we knocked the door, no. no. Tocaba otra puerta, We knocked another door, no. no. El año pasado Last year, caminamos como por 12 we lugares walked for 12 y le different decíamos, places. Señor, ¿qué pasa? And we asked the Lord, what Y me is decía, going no. on? And we see ¿Y sabes no. cuál era la respuesta? And you know what was the response? No lo rento para iglesia. I do not rent it out for churches. Esa era la respuesta de los lugares donde íbamos. This was the response for the places that we were going Y yo to. me metí en Dios. And I would go into God. Y era como un niño malcriado. And I was like an upset child. Y le dije, Señor, ¿por qué no? And I said, Lord, why Si lo not? que queremos es hacerte fiesta. Because we want to celebrate you. Porque no es cuando yo digo. Because it's not what I say. Diga, todo tiene un tiempo. Say everything has its time. Vamos, dígale, Dios, todo tiene un tiempo. Say everything has its time. ¿Qué empecé a decir? What did I start to say? Gracias, Señor. Thank you, Lord. Porque yo creo que si me hubiera metido en esos Because lugares, I believe if I would have gone to a lo those mejor hoy places, estuviéramos debajo de un árbol. maybe we would have been underneath the tree Porque by no now. hubiéramos podido pagar los lugares. Because we weren't able to make payment on Porque those lo places. que está fuera de la voluntad de Dios, Because those things that are outside the will of Dios God, no lo patrocina. God does not sponsor it. ¿Cómo aceptar el no de Dios? How to accept the no from Mire God. lo que dice Mateo 21 del 18 al This 22. is what it says in Matthew 21:18. Pero quiero que through usted 22. lea esto. But I want you to see this. El verso 22 primero, Donis. Verse 22 first, Y después please. volvemos al 18. And then we will go to the 18. Mire esto. Look at this. La religión nos enseñó esto. Religion teach us that. Y todo lo que pidieres en oración, And everything that you ask in prayer, creyendo, believing, lo recibirás. you will receive it. Todos oramos en esa dirección. All of us, we pray ¿Cuántos in no this han orado en esa direction? dirección? How many of you have prayed in this ¿Cuántos no hemos direction? escuchado este verso? How many of you have heard this verse? Y todos aplicamos el verso. And we apply all of us Ahora this la verse. respuesta es porque me dice Dios que no. And now the response is, Pero why vámonos God al says 18. no. But let's go to Vamos a Bible. leer todo el panorama. Let's read the whole Y dice, scheme. por la mañana, It says early in the morning, Jesús volviendo a la ciudad tuvo hambre. as Jesus was on his way back Y to the dice que city, he viendo a was la hungry. higuera, He says, seeing a fig tree cerca del camino, by the road, vino a ella he went up to it y no halló a nada en ella. and found nothing on Diga, it. no dio frutos. It said it didn't give Vamos, fruit. diga, no dio frutos. Say it didn't give Esta higuera fruit. representa al hombre. This fig tree Cuando represents Jesús se man. acerca a When nosotros, Jesus comes to Él us, quiere ver tus frutos. he wants to Él see quiere your ver mis fruit. frutos. He wants to see my Pero fruit. cuando tú no das But when frutos, you don't give fruit, Jesús pasa por encima Jesus just goes y on busca by. el que esté dando frutos. And he goes to the one Entonces that's mire giving lo que fruit. dice. And this is what it says. Y no halló nada en ella, And did not found sino nothing on hojas it, solamente. except leaves. Y dijo, Then he said, nunca más para siempre nazca de ti fruto. may you never bear fruit again. Y luego se secó la higuera. And immediately the tree withered. Verso siguiente. Following verse. Y viendo esto los discípulos maravillados decían, When the disciples saw this, they were ¿cómo amazed. se secó luego la higuera? How did the fig tree wither Y so Jesús quickly? respondiéndoles le dijo, And Jesus replied, he said, de cierto os digo, truly I tell you, que si tuvieras if que you si have- tuvieras if you have fe faith y no and do not dudares, doubt, no solo haréis estas de la higuera, not only can you do what it was mas done, si este monte dijeres, but also you can say to this mountain, quítate y échate a la mar, go throw yourself into the sea. ¿qué dice? What does it say? Diga dos requisitos. Say two requirements. Diga dos requisitos. Say two requirements. Fe Faith, y qué más? and what else? Y no dudar, And not to doubt, creer. to believe. Cuando usted tiene fe When you have faith y no duda, and you don't le dice a la doubt, montaña, you say to the mountain, muévete go, y se va a mover. and it will be moved. Ahora, ¿cuánto nos hemos parado al frente de una montaña? Now, how many of us have stood up before Así a cuando mountain, estamos llenos del Espíritu like we are filled by the Spirit, y le hemos dicho a la montaña, muévete and we montaña. said to the mountain, go,
mountain. vemos que no se mueve y uno vuelve y le grita, muévete. And we don't see that mountain move, and we say, Y that terminamos move, diciendo, no, mountain. yo para esto no sirvo. And then we say, oh, I'm not done for this. Porque tomamos todo literal. Because we take everything literal. Porque la montaña puede ser Because the mountain could be una enfermedad, a sickness, una crisis económica, economical crisis, un revés migratorio. an immigration problem. Muchas cosas pueden ser la montaña. Many things could be the mountain. Pero si tan solo tuviera fe But if just you would have faith y no dudare, and you would not doubt, le diría, you would say, muévete move, y se moverá. and it will move. Mira, iglesia, Listen, church, en estas 4 semanas in these 4 weeks, Dios ha estado tratando conmigo en muchas áreas. God has been dealing with me Y esto in ha sido many una de las areas. grandes áreas. And this has been in the He greatest podido ver areas. cómo Dios obra We have seen how God de la works manera que menos me imagino in the least that I y expected, cómo Dios se manifiesta and how God manifests desde el lugar que menos me imagino. and where the God that I least expected. Y eso me ha hecho llegar al punto And this has made me come to the point de decir, to say, Señor, Lord, en ti estoy confiado, I am trusting in you. en ti estoy seguro. In you I am secure. Esta montaña también se va a mover. This mountain will move. Porque he visto grandes cosas. Because I've seen great things. Cuando creo que todo está en cero, When I think that everything is at aparece zero, Dios appears God y dice estas and palabras. says these words. Acuérdate que te dije Remember that I told que you el lugar donde yo te puse, where the place that I solamente placed you, abrieras tu boca you just opened up y your dijeras qué mouth, and necesitas you just say what you y need, yo te lo daré and I will give it to you conforme al propósito. according to the Por eso he purpose. visto el sí de Dios en estos I días, have iglesia, seen the yes of the de una Lord manera these days impresionante. in an amazing way. Hay cosas que usted se está There's preguntando things that you're y usted está questioning. diciendo, a mí me han tardado It's been too late for me. 9 años esperando el edificio, 9 years waiting for the building. pero tengo 23 años esperando otra cosa, But I have 23 years waiting for other things. Orando. Praying, creyendo believing, y diciéndole al Señor, and saying to the Lord, no sé cuándo va a ser, I don't know when it's going to happen, pero sé que tú lo vas a hacer. but I know that you will do it. Va a ser en un de repente. It will be an all of a sudden. Y si este año me declaraste If this year you año de declare alumbramiento, the year of birth, yo creo que este año será el de ese milagro. I believe that this year Y si will no be es the este año, miracle. If it's not Dios this no year, deja de ser Dios, God does not será el stop otro being año. God. It will be Y si no next es el year. otro año, And if it's not será el next otro year, it año. will be the following year. Porque lo que Dios promete Because what God es un promises sí y es un amén. yes and an amen. Denle un fuerte aplauso al Let's give a Señor. strong applause to the Lord. Por eso es que es importante que usted vea That's why it's important for you to y see entienda and understand que hay cosas that there are things que no nosotros necesitamos that we don't need puchar a Dios. to push God. No necesitamos empujarlo. We don't need to No push him. necesitamos doblarle el brazo. We don't need to bend Y his miren arm. más lo que le voy a decir, This iglesia. is what I'm going to share to you too, Hay cosas church. que ni siquiera en ayuno y oración se necesitan. There are things not even in fasting and prayer is Porque needed. ya fueron dadas desde la eternidad. Because they were given from Conforme eternity al propósito. according to the purpose. Mire, iglesia. Listen, church. En el libro de Hechos The book of Acts 20, el 25 al 27 dice: 20 from 25 to 27 says, Y ahora sé que ninguno de ustedes, Now I know that none of you, a quienes les he predicado del reino, among whom I have gone about preaching volverá a the kingdom, verme. will ever see me again. Declaró hoy I declare to que you he sido today fiel. that I am innocent. Si alguien sufre la muerte eterna, If someone suffers the eternal ¿de qué está death, hablando Jesús? what is Jesus speaking? De ir al infierno. In going to hell. ¿De qué está hablando? What is he speaking? ¿De qué está hablando? What is he speaking? De ir al infierno. In going to hell. Dice, si alguno que me ha sido fiel, If some of you have been faithful, si alguno sufre la muerte eterna, if those who suffer the eternal dice death, Jesús, says Jesus, no será por mi culpa, it will not be my porque own fault, no me eché para atrás because I did not hesitate a la hora de declarar to proclaim todo lo que Dios quiere que ustedes sepan. to you the whole will of God. En otras palabras, In other words, la fe viene por el the faith comes by oír, what? y el oír By hearing. la palabra de Dios. And hearing the Viene word of por God. oír TikTok, Hearing TikTok. viene por oír Netflix, It comes to hearing Netflix. viene por oír la vecina chismosa, For hearing that gossip viene por neighbor. oír al viejo chismoso. For hearing that No, gossip ¿verdad? man. ¿Por qué viene? Why does it come? Por el oír. By Y el oír, hearing la palabra what? de Dios. The word of God. Cada vez que usted viene acá, Each time you come Jesús here, le está hablando. Jesus is speaking. Usted ve a un pelón You see a bald man hablando.
speaking. pero el que le está hablando es el No, the Señor. one that is speaking is the Y Lord. esa instrucción And that es la que instruction va a incrementar tu fe. is going to add on to Y your es allí faith. cuando tú vas a la presencia de Él That you go to his y le presence dices, Señor, and you say, Lord, necesito I need que me des los to documentos give me the documents porque necesito ir because I need to a go mi país to my y country predicarle a toda mi and familia. to preach to my ¿Y sabes entire qué va a decir family. Dios? And you know what God is going to say? Eso lo vamos a planificar. We're going to plan Eso lo this. vamos a organizar. We're going to organize this. Si usted dice, no, para mi familia no, todos son convertidos. No, then my family's all converted. Pero hay unos hermanos en África, But there's some brothers in hay unos Africa. hermanos en China, There's brothers in China. hay unos hermanos en Indonesia. There's brothers in Indonesia. Uy, pastor, pero usted me va a llevar una muerte segura. Oh, pastor, you're going to send me to a secure death. Mire, Listen, si usted va allá if you go there y usted muere, and you die, es porque allá era cumplir el propósito. because there you purpose Diga, was gloria a fulfilled. Dios. Say glory to God. Usted no tiene que temer donde Dios lo lleve, You should not be afraid porque la where God puerta takes que you, Dios abre, because the door that God Dios lo va a opens, hacer. He will do En el it. 2020 hubo un pastor, In 2020 there en was España, a pastor in Spain, un hombre de 90 a años, man of 90 years y old, llegó al hospital donde había una crisis producto del COVID. and he arrived to the hospital Y le dijeron, because of Señor, COVID. sálgase de este lugar. And he said, man, leave from this place. Y él dijo, no, porque Dios me mandó a este lugar. And he said, no, because the Lord sent me Y here. dice que él entró a una sala And he went into a y se room, encontró al grupo de enfermeros y médicos allí, and he found the nurses and the doctors frustrados, there, frustrated, traumatizados, traumatized. no sabían qué hacer They didn't know what to do. y empezaron a gritar unos. And they started to Decía, scream. esto es And they imposible. said, this is Habían unos que impossible. decían, prefiero morirme yo y no ver esto. And they said, I'd rather die than see this. Y este pastor con amor les dijo, And this pastor with love said, el que recibe a Jesús, those who receive Jesus, aunque muera en esta pandemia, even though they die in this vivirá para pandemic, siempre. they will live forever. Así que dice el Señor, So the Lord says, mire lo que les dijo el Señor a ese grupo, this is what the Lord said to ninguno this de group. ustedes va a morir, None of you will die. ustedes van a salir allá You will exit y from Dios le va a here, dar sabiduría. and God will give you the Y wisdom. dice la historia And the story de las says noticias from the news que el pastor murió de COVID. that the pastor died from COVID. No le pudieron hacer nada, They weren't able to save pero him. dice que esos doctores, But says that those esas doctors, enfermeras, those nurses, les entró una fe a faith que came aunque into veían them, lo que veían, that even though they saw what empezaron they ellos saw, a no entubar a la they gente, started not to empezaron a intube tener people. dirección con medicinas caseras, They started to empezaron heal a tener people dirección con cosas simples y sencillas, with natural things, y empezaron with a ver simple un things, cambio total en todo ese hospital. to see a complete Porque change donde in la that gloria de hospital. Dios llega Because where the glory y of hay God un hombre arrives, atrevido a if there's a obedecerle, man that is daring to Dios se obey, manifiesta, God Dios se manifests, glorifica. God glorifies. Usted no puede creer que eso es malo. You cannot believe that this is bad. A lo mejor usted pudo haber dicho, You were no, maybe yo able no to voy para say, allá, está loco. No, I'm not going to go over there. Me You're voy a crazy. morir. I'm going to die. Me recuerdo que Luis me dijo un día, I remember that Luis said one day, el supervisor, the supervisor, pastor, hay un hermano que tiene COVID. Pastor, there's a brother that has Yo le dije, ¿qué COVID. vas a hacer? And he said, what I'm going to Dijo, do. no sé, pastor. And then he said, I don't know, Pastor. Agarró ánimo y fue. And he went. Le dije, and had ponte la faith. máscara And he said, put the y ora mask por on él. and pray for him. Y no se murió ni Luis, And Luis didn't y mucho die. menos su amigo. And not Luis even sigue the sick dándole man. gloria a Dios, And he gives glory pero to el the amigo Lord. todavía está duro. But the friend is still harsh. Pero lo importante es que entiende But the important thing is que to los que understand, tenemos a Dios, those who have God, el vivir es Cristo to live is Christ. y el morir es To ganancia, die is conforme a su propósito, according to his purpose, conforme a su llamado. according to his calling. Por eso yo debo estar claro That's why I need to que be clear camino a la tierra that on prometida, our way to the yo promised tengo que land, entender I have to que van a haber understand sí de Dios there will be y yeses van a of haber God, no de and there's Dios. going to be no's of God. Van a haber sí de Dios There's going to be y yeses van a of haber God no de Dios. and no's of God. Diga, van a haber sí de Dios, Say there's going to be yeses pero of también God, van a ser no de but Dios. there's going to be no's of God. Ahora, ¿qué pasa con estos dos versos? So what happens with these Que two nos agarramos de verses? ahí That we hold on y to muchos this, de los que estamos aquí en la and iglesia many of us that here in nos the enojamos church, con Dios we get upset with God cuando Dios cierra una puerta. when God closes a door. Hay puertas que yo he visto que se me han cerrado There's doors that I have seen that has been closed, y después he visto el caos que se ha provocado. and I have seen the chaos that has been provoked, Porque entendí because I understood que ahí es donde hay que tener prudencia, there that we have to have prudence discernimiento, of our feelings, porque Dios es bueno. because God is good. Mire lo que pasó. This is what happened. David
David, En 2 de Samuel 12 in 2 Samuel dice la 12, palabra the word says que él tenía un hijo. that he had a son. El hijo enfermó, The son got pero sick, ese hijo vino producto de un pecado. but he came product of a Ese sin. hijo costó sangre de Urías, But he costed blood from el soldado Urias, de David. the soldier of David. ¿Y qué pasó? So what happened? Que ese niño no podía quedarse, That child wasn't able to porque live. Dios no iba a construir su templo Because God was not going to build con his un hijo temple venido de una mala relación. of a son birthed from a bad relationship. Y usted me dice, pastor, entonces si yo tuve mis hijos fuera del matrimonio, So pastor, you may say then my children born out of mi hijo wedlock, no está dentro del pacto. is my son inside the covenant? El caso de David fue que mató a este hombre. The case of David is that he sent to kill this Diga man. intención del corazón. The intention of the heart. Pero aún él entendió But even though he que su understood error, that his mistake, era ese. it was that. Y sabía That he knew que si Dios no lo sanaba, that if God did not heal him, Dios era soberano. God was sovereign. ¿Cuántos pueden decir Dios es How soberano? many of you can say that God is sovereign? Dios es soberano. God is sovereign. Diga, Dios es Say soberano. God is sovereign. ¿Cuál fue la actitud de David? What is the attitude of Dice David? que lloraba y lloraba y clamaba, He said that he prayed and prayed and cried Ayunaba. out. He fasted. pero el niño murió. But the son La died. actitud de él fue His attitude was levantarse, to get up, bañarse, to clean himself, arreglarse to get up, y fix decirle, himself. voy a adorar a mi Dios, And he said, I'm going to worship my porque God. Él es soberano. Because he is sovereign. Cualquier revés que usted reciba en esta tierra, Any turnaround that you usted receive tiene in que this llegar earth, a la casa del Señor you have to come to y the decirle, house of the Señor, Lord glorifícate. and say, Lord, Aquí glorify estoy, yourself. Señor. Here I am, Lord. Mire, si usted me pregunta a mí que si usted lo ha hecho, If you ask me if you have done he it, pasado por situaciones que usted no tiene idea you have gone through situations y he that you have llegado al no lugar a idea, adorar, and I have come to worship, a glorificar el nombre del to Señor. glorify the name of Porque the cuando Lord. usted hace eso, Because when you do this, sabe que usted está mandando 3 you mensajes. know that you're sending 3 Uno al messages. cielo, One to heaven, Dios es todopoderoso. that God is almighty. Él es soberano. He is sovereign. Él es el dueño de mi vida. He is the owner of my Número life. 2, Number 2, usted está mandando un mensaje a la gente que lo ve. you're sending a message Y la to the gente que people lo ve, algunos surrounding conocerán lo que usted está you, pasando. that they know what you're Y ellos going van a through. decir, ¿cómo este puede adorar a Dios? And they can say, how Si is está this man pasando esa worshiping God situación, if he's going a through lo that mejor Dios lo situation? abandonó. Maybe he was abandoned. Pero usted le está dando testimonio But you're que a Dios se witnessing adora. that to God is En las buenas y en las no worshipped. tan In the buenas. good and not En so las good. sí y en los no. In the yes Hay and que the adorar a no's. Dios. We have to worship Y el God. tercer mensaje And the third es el message más poderoso de is the todo. most powerful Porque of es all donde them. usted le está diciendo al infierno, Because you're sending it to heaven. diablo, Devil, aunque pase lo que pase, even though whatever aunque happens, susurres a mis even oídos, though you whisper in Dios my no te ears, escuchó. God did not hear Yo it. voy a adorar a Dios. Porque al lugar que yo voy es donde tú estabas. Y al lugar donde tú estabas. Place that you were. Amén. ¿Cuántos dicen amén? How many of you can say Donde amen? estaba Él, allá vamos nosotros. Where he was, Y donde estamos nosotros, se queda ese diablo cochino. and he stays there. Porque Dios da promesa. Because God gives promises. Y usted tiene que entender y salir convencido And you have to understand and que live si un convinced negocio no se dio, that if a business did not hay go una puerta on, mejor. there's a better door. Diga, hay una puerta mejor. There's a better door. Así que usted no pelee con And Dios. so you don't fight with Glorifique God. a Dios en todo tiempo. Glorify God in all the Por eso fue que times. David hizo esto. That's why David did this. Sufrió. He suffered. Estuvo amargado. He was bitter. No. No. ¿Y por qué quedó escrito? And why it was Para que written tú y yo veamos for you and I to cuál es see la actitud de un corazón what is the attitude of rendido a a heart Dios. that is worthy to God. Diga, rendido a Dios. Surrender to God. En el Nuevo Testamento vemos otro. In the New Testament, we see Vemos another a Pablo. one. We see Paul. Le dice Pablo al Señor, He said, Paul to the Lord, Señor, voy a Asia Menor. Lord, I'm going to go to the Y Dios minor le dijo, Asia. no. And he said no. ¿Y por qué Dios le dijo que And no? why did God say Porque no? Dios tenía un plan con Pablo. Because God had a plan Y with dice la Paul. palabra And the word says, Que cuando él no fue a Asia Menor, when he did not go to él minor fue a otro Asia, lugar he went to another y dice place. que en ese lugar, He said that in that place, a Macedonia, to Macedonia, en ese lugar, in that place, Dios hizo cosas más grandes. God did greater things. Porque
hacia Asia because towards Asia, no es el tiempo. it was not the time. Mire, iglesia, Listen, church. mire lo que le voy a decir. Listen, I'm going to say, El tiempo de China empezó hace unos años atrás. the time of China it just started years back. Y usted no sabe cuántos millones de habitantes tiene China. And you don't know, can't imagine how many millions Estamos of inhabitants hablando that de China has. 1.6 billones de habitantes. 1.6 billion inhabitants. Estamos hablando de un tercio de la población del mundo. We're speaking about a third part of the population of the world. Y cualquiera podría decir, voy a China a predicar. And anyone can say, I'm going to go to China to preach. Pero ahora sí le digo algo. But I'm going to tell you something now. Si usted quiere ir a predicar a China, If you want to go to preach in China, asegúrese que Dios lo está llevando. assure yourself that God is Porque si taking Dios you. no lo está llevando, Because if God is not taking no you, creo que le esté yendo bien. I don't think it's going to be turning Mire, out conocí good. un americano. I met an Daba un American. testimonio dentro de los testimonios que me gusta escuchar. He shared a witness of those witnessing that I like El to hombre llenó listen. 6 maletas de Biblias. He brought 6 suitcases of Bibles. Y cuando llegó al aeropuerto de China, And when he arrived to the Chinese airport, los dos tipos que estaban chequeando the 2 men that were checking, le dijeron, ¿qué es eso? he said, what is this? Y él dijo, libros de historia. He said, storybooks. ¿Está diciendo mentira? Was he lying? Es un libro de historia. It's a history book. Y cuando los hombres le dijeron, libros de historia, And the men said, history books? y le dijo, sí, He said, yes. el hombre sabía solo hablar mandarín, He only spoke how to speak Mandarin. no sabía hablar inglés. He didn't know how to speak English. El hombre abrió el libro, He opened up the book. lo miró He looked at it. y dijo, pase. And he said, pass. Al lugar donde llegaron las Biblias, Where the Bibles escuche bien lo arrived, que le voy a decir, listen iglesia. carefully what I'm about to say, church. Desmembran las hojas They take out the pages, y por grupos se separan and by groups they separate, y se van pasando la hoja and they start passing the con pages cuidado de que nadie se las vea. carefully that no one sees it. Y la tarea es And the job lo is que dice las escrituras. what the scripture says. Escríbela Write it en las tablas in the tables de tu mente y de of tu your corazón. mind and your heart. Cuando ellos hablan, When they speak, ellos te hablan de la Biblia sin leerla, they speak about the Bible without porque reading la it presión es tan fuerte. because the pressure is so harsh. Ahora ellos han orado Now they have prayed y le han dicho a Dios, and they have said to God, Dios, quita este dictador. God, remove this Pero dictator. Dios dice que no, But God says no. porque Dios está haciendo más gloria de esa manera, Because God is que de creating la more otra glory in manera en this libertad. form than in other forms porque of Él conoce freedom. un Estados Unidos, Because he knows the Él United conoce un States. Latinoamérica He knows Latin que teniendo la America, libertad that having de the buscar a freedom Dios de todo to corazón, seek God with all their a la hora heart, que querramos, at the todavía times that nos we want, decimos, we still say, ay, es que otra vez la iglesia oh, again, church es fuerte. is strong. Tenemos la bendición aquí en este lugar. We have the blessing in this place. Por eso es que Pablo decía, That's why Paul said, Señor, quítame el aguijón. Lord, remove this needle. Pero Dios dijo, no. But God said no. Eso es lo que están viviendo los chinos. This is what the Tienen Chinese are un going aguijón. through. They have a needle. Pero dice la palabra But the word says que mientras más los egipcios that more the presionaban a los hebreos, pressured the decían que Hebrews, más se they multiplicaban. were multiplying Diga, it pastor, ¿y more. cómo es eso? Pastor, how is this? Yo no sé cómo es eso. I don't know how is Pero this. estos hombres estaban expuestos a trabajos But pesados. these men were exposed Y estos to hombres heavy llegaban a work, casa and they arrived y vaya a home, saber qué hacían las esposas con ellos. and whatever the wives Pero les did, volvía el vigor, les volvía la fuerza y le hacían otro muchacho. Y allí iban esos hombres al día siguiente and then the next a day, trabajar. to work. Porque sabes que, iglesia, Because you know what, cuando church? estamos en un lugar cómodo When we're in a comfortable no nos place, movemos. we don't move, y Dios tiene que sacudir and God has to shake us para poder traer to bendición. be able to bring Por eso es que blessing. Pablo decía, That's why Paul said, quítame el aguijón. remove this Pero needle. Dios dijo, But God said, ¿qué le dijo Dios a Pablo? what did God say to Paul? Bástate en mi gracia, Rest in my grace, porque mi poder because in my se power perfecciona is perfected en tu debilidad. in your weakness. ¿Cuántos tienen debilidades? How many of you have weaknesses? Bueno, Dios se va a glorificar en tu debilidad, God will glorify your porque weakness. Dios la conoce. Because Ah, God no, knows no, it. es que a mí no, pastor. Oh, no, not me, pastor. Mire, antes de que usted piense, Before you think, Dios sabe lo que vas a pensar. God knows what you're going Antes to de think que of. usted hable, Before you Dios speak, ya sabe lo que vas a hablar. God knows what you're going Así to que speak. no seamos ingenuos. So do not be Pablo so suplicó. smart. Pablo suplicó en 3 ocasiones Paul begged in 3 different occasions que le quitara el aguijón. to remove the needle. Pero Dios le dijo, But God said, bástate
en mi gracia. Rest in my grace. ¿Qué le dijo? What did he say? Y mire lo que dijo en el verso 10. Si me ayudas, Donis, por favor, creo que no está allí. Por lo tanto, yo os protesto el día de hoy que yo soy limpio de la sangre de todos. ¿Ese es el verso 10? ¿El siguiente? No. Segunda de Corintios 12:10. Creo que 2 no, Corinthians 12:10. no lo tengo. ¿Qué aprendemos de los ejemplos bíblicos? What do we learn from the biblical examples? Dios nunca deja de ser Dios God never stops being God, y Él es soberano. and He is sovereign. Dice, por lo cual That is why me gozo en las flaquezas, I delight in weaknesses, en las afrentas, in insults, en necesidad, in hardships, en persecución, in persecutions, en angustia, in difficulties, por Cristo. for Christ's Por sake. cuanto soy flaco, For when I am weak, entonces soy poderoso. then I am strong. Ah, pastor, yo soy gordito. Oh, Pastor, I am chubby. También usted es poderoso. You are also powerful. Dios es soberano. God is sovereign. Dice Isaías 46. It says Isaiah 46. Yo soy Dios y no hay otro Dios, I am God and there's no other God, y nada hay semejante a mí, and there's no one like me. que anuncio lo por venir desde el principio I make known the end from the y beginning, desde la antigüedad lo que aún no era hecho. from ancient times what is still to come. ¿Qué digo? What I Mi say, consejo permanecerá my purpose will y haré stand, todo lo que quiero. and I will do all that I please. Yo hablé From I spoke, y lo haré venir. and I will have it come. ¿Qué dice Dios? What does the Lord say? Yo hablé I y have lo haré said, venir. and I will bring it about. ¿Qué dijo él? What did he say? Enviaré a mi hijo. I will send my son. Lo vimos venir. We saw him come. Y el Señor dijo, And the Lord said, regresaré. I will return. ¿Qué esperamos? What do we Que Él expect? regrese por su That novia. he will return for his ¿Cuántos de la bride? novia estamos aquí How many of you esperando? are waiting? Porque Él es soberano. Because he is sovereign. Él sabe el tiempo. He knows the time. Yo hablé I spoke, y lo haré venir. and I will bring it Lo he about. pensado What I have y planned, también lo haré. that I will ¿Qué do. quiere decir esta palabra? What does this word mean? Que hay cosas que a ti y a mí no se nos han revelado. There's things that you and me Pero have que not ya been Dios las pensó. revealed, but God already Y como thought about. Dios las pensó, And since God thought Dios about la it, va a hacer God will para do el it tiempo for perfecto the de Él. perfect time of Que ni His, tú y yo no sabemos, that you and I don't pero que know, Dios nos va a but sorprender. God will surprise ¿Cuántos us. quieren las sorpresas de How many of Dios? you want the Por eso es surprise que of God? Romanos 8:28. That's why Romans Mire, Romanos 8:28. 8:28, mire lo que dice. This is what it says in Romans 8:28. Porque a los que amamos a Dios, Because those who love God, ¿a quiénes? to whom? Los que aman a Dios. Those who love ¿Usted God. quiere un sí de Dios? You want a yes of God? Ame a Dios. Love God. Y sabemos And we know que a los que a Dios aman, that those who love God, todas las cosas le ayudan that a all bien. things will work for the good. Es a saber, a los que conforme al propósito son llamados. Who have been called according to his purpose. ¿Cuántos son llamados acá? How many of you are saved here? No Called están here? convencidos todos. Not all of ¿Cuántos you are son llamados convinced. acá How por many of you Dios? are called? Todos hemos sido llamados por Dios. All of us have been called Hay gente by que God. dice, pastor, a mis 60 años, a mis 90, a mis 100, a la edad que usted tenga, Dios lo va a llamar. At whatever age the Lord will call Ayer you. veía un testimonio Yesterday I was seeing a de un señor de testimony 99 of a años man of 99 years que vivió old, toda su vida sin conocer a Dios. that he lived his life without Y knowing un niño God. de 10 años, un niño de 10 And años, a 10-year-old le dijo estas palabras. said these words to ¿Tú him. conoces a Jesús? You don't know Jesus? Y él le dijo, ¿quién es Jesús? And he said, who is El Jesus? niño le predicó And the child preached to y el him. viejito creyó. And the old man Y believed. le dijo, quisieras ir a mi iglesia And he said, you want to go to my church? porque vamos a celebrar bautismos. Because we're going to celebrate Y baptism. dice, ¿y eso lo dice Jesús que lo haga? And Jesus says to do this? Y el niño le dijo, sí. And the young boy said yes.
yes. Y dice que el Señor fue a bautizarse. And he went to get Porque baptized. para Dios, Because for el God, momento en que te llama in the moment that he era el calls you, momento perfecto. it was the perfect A uno nos va a moment. llamar jóvenes, He's going to call them in the youth, niños, children, adultos, adults, ancianos. elders. Lo más glorioso de esto The most glorious thing es of que this lo llamó. is that he Diga, called Él them. me llamó He called desde la me eternidad. from eternity. Denle un fuerte aplauso al Let's give Señor. a strong applause to the Lord. Por eso es que Dios tiene el control de todo. That's why the Lord has the control of everything. Dios va a sanar a quien Él quiere sanar. The Lord is going to heal those Y he al wants que to be no, healed, and those who not, glorifique a Dios. he just glorify the Dios Lord. va a libertar. He will set free, Y al que no, and not to those. Dios tiene el control de eso también. God has control of this too. Si nuestra opinión es que Dios está obligado If our opinion is that for those a to be conceder todas obligated nuestras peticiones, to concede to all of our petitions, de la misma manera que el genio frotando la lámpara lo hace, in the same form that the genie is touching the lamp, entonces nos sentiremos desanimados so we will feel discouraged cuando veremos que Dios nos diga no. when God tells us no. Tocamos la Biblia. We touch the Bible. Señor, Lord, dame los papeles. give me the papers. Señor, Lord, dame la casa. give me the house. Señor, dame dinero. Lord, give me money. Eso no funciona. It doesn't function like this. Porque dice a los que aman a Dios. Because it says those who love Diga a los God. que aman a Dios. Those who love God. Por eso decidimos, That's why we decided, si permitimos que un no de Dios if we allow that a no of nos haga God retroceder en la fe will make us retract in the y faith, levantemos una fortaleza, and we will put up a stronghold, entonces vana es mi fe. so vain is my faith. Santiago 1:3 dice, James 1:3 says, porque ustedes saben que because you know that siempre que se pone a prueba la fe, the testing of your faith la constancia tiene la oportunidad para desarrollarse. produces perseverance. Diga paciencia. Say patience. Si usted no quiere tener paciencia, If you don't want to have usted no va a patience, alcanzar cosas en Dios. you will not reach things in the Todo Lord. el mundo dice, Everyone es que la says, paciencia produce prueba. oh, the patience produces Sí, pero es necesario. testing. But it's necessary. ¿Cuántos dicen es How necesario? many of you can say that it's necessary? ¿Cuántos quieren crecer aquí? How many of you want to grow here? Hay un do de Dios que es el que a mí me gusta. There's a no from God that is the one that I like. Y es el que me hace buscarlo más a Él. And it's the one that makes me seek more of Him. Cuando hay cosas que a ti ni a mí se nos dan When there are things that you and me doesn't y happen, nosotros vamos a buscarlo a Él we're más. going to go and seek Him more. Y cuando sabemos en el Espíritu And when we know in the Spirit que Dios te lo prometió that God promised y it, tú estás pidiéndole a Dios. you're asking the Lord. ¿Cuántos han pasado ese proceso? How many of you have gone through this ¿Cuántos están process? pasando ese How proceso? many of you going through this process? Sabes que hay unos que cuando Dios le dice no, When you know when God se tells van. them no, they leave. pero hay otros que cuando Dios nos dice no, But when God says no, ahí estamos como un clavo caliente. we're there like Porque a si hot Él nos nail. prometió, Because if He Él lo va a promised, hacer. He will do Diga, it. Él lo va a hacer. Say He will do it. Él dice no He said no porque es parte más grande su plan que el no. because His plan greater Si el than plan the es más no. grande y mi deseo es más pequeño, If the plan is greater and my desire is Diga, hay un lesser, no. that there is a no. cuando falta fe, When there's a lack of faith, hay un no. there's a no. Porque sin fe Because without faith es imposible agradar a it's Dios. impossible to please God. Dios dice no God says no cuando nuestras peticiones when our petitions están arraigadas al egoísmo. are rooted into selfishness. Hay gente que pide a Dios cosas There's people that ask the Lord things con egoísmo. with selfishness. Señor, dame el carro Lord, give me the car para que este vecino deje de estarme careando con el carro de él. so this neighbor could stop showing off his car. Quiero un carro más grande. I want a greater car. Quiero comprarme una casa más grande. I want to buy a Para que larger cuando house. invite a los hermanos de la iglesia vean que yo tengo la casa más grande. Because when I invite the brothers of the church, I will have the largest house. Dios no funciona en esa dirección. God does not function in this direction. Yo cuando en Jacksonville tenía mi casa bien pequeña, When in Jacksonville I had a very small house, había gente que iba y me la criticaba, there was people that would come in and criticize it. pero a mí no me molestaba, But I didn't get upset of it. porque para mí Because for me, fue el lugar donde viví unas glorias hermosas. it was a place that I lived Era el beautiful lugar donde yo glories, sentía la paz de Dios. where I felt the peace of God. Y era el lugar donde llegaba gente con discernimiento en el That Espíritu people would arrive with a y discernment me of the decían, Spirit. wow, qué paz
se siente en tu casa. And they say, wow, what a peaceful De place hecho, in your la house. persona que compró la casa The people that purchased the dice house, que le dijo a la realtor they said to the realtor que ella respiraba a Dios en ese lugar, that she breathed the Lord in porque that ahí place quedó una gloria. because there was a glory Así que left no es lo there. grande So it's not the si la great presencia de Dios no está. if the presence of the Lord is not Amén. there. Amen. Santiago 4:3 dice: James 4:3 says, aun cuando se lo pidan, when you ask, tampoco lo reciben, you do not receive porque lo piden con malas intenciones. because you ask with wrong motives Desean solamente that you may spend lo que les dará placer. what you get on your pleasures. Y dice no, And they say no, cuando aprendemos que por su gracia that we learn that by His grace es más que suficiente. is more than enough. Pónganse de pie. Let's all stand. Le voy a pedir allí donde usted está. I'm going to ask you there where you are. No sé cuál es la situación o la posición en la que está. I don't know the situation, the position that you are. No sé si en algún momento Dios I don't know in a moment that the Lord no le concedió lo que usted deseaba did not concede what you wanted, y simplemente usted se enojó con Dios. and simply you just got upset with the Lord. Y sabes que Dios And you know that the Lord conoce tu corazón, knows your heart. conoce lo que tú has pedido. He knows what you have asked for. Pero la pregunta ahora es, But the question is now, ¿dudé en pedirlo? did I doubt in asking it? ¿No tuve fe en pedirlo? Did I have faith? ¿O he tenido fe y confianza de sobra, Or do I have faith and trust? pero lo que he pedido va en contra de la voluntad de Dios? But what I have asked, it goes against the Lord's will. La palabra dice The word says que todo lo que vayas a hacer that everything that you do, lo pongas en las manos de Dios to put it in the hands of God, y Él hará and He will do it conforme al propósito. according to the purpose. Así que yo no sé qué tú le has estado pidiendo a Dios So I don't know what you have asking the y Lord no se ha dado. that has not been Si, happened. si hay un silencio, If there is a silence, es que es un no temporal. it's just a temporal no. O sea, es un no que por ahora no, It says no, but no for now, porque viene. because it's coming. Usted siga clamando. Just keep crying out. Vuelvo a decir, I say again, yo sigo creyendo I continue por believing 23 años for 23 que lo mío years está cerca, then what is que mine lo is mío está por close, llegar, that is about to porque lo que happen, estoy pidiendo because what I'm asking va for conforme al propósito, is according to the va purpose, conforme al llamado, according to the calling, no para ponerme más altivo que otro, not to be higher than others, sino porque es necesario. but because it's necessary. Si usted está pidiendo a Dios If you asking the Lord cosas, for things, por poner un ejemplo, to put an example, Señor, quiero que mis hijos vengan a mí, Lord, I want the children quiero to que come to vengan me, a tu to presencia, come to your presence. empiecen a entregárselos a Dios. Start giving it to the Lord. No declaren lo que no tienen que declarar, Do not declare what you don't have to declare. declaren lo que Dios va a hacer con ellos. Declare what God will do with Diga, them. Señor, yo sé que en tus manos va a ser restituido. Say, Lord, I know that in your hands there will be Señor, yo sé que en restituted. tus manos será más poderosa la gloria. I know that in your hands the glory will Si be su more familia powerful. If your family Es la que no está. is the one that Y is usted está not, clamando por un hermano, that you're crying out for a por un brother, papá o por una for a mamá mother or a father que todavía no han recibido al Señor, that still have not received the que tú Lord, empieces a decir, and you start saying, Señor, Lord, no lo juzgaré I más. will no longer Porque ahí judge them, ciertamente juzgamos lo que hacen, because we certainly judge them, pero hay veces ni siquiera le preguntamos cómo se siente. but we don't even ask how they are. Cuando una persona está haciendo algo incorrecto, When someone is doing something incorrect, lo está haciendo porque es que hace lo que sabe hacer. because they do what they know what to Pero do. si tú no le enseñas a hacer lo bueno, But if you don't teach them to do the good, ¿cómo lo va a entender? how will they understand? Por eso decía yo la semana pasada, That's why I said last week, ¿y cómo irán how will they go si no hay quien les predique? if there's no one preaching to ¿Y cómo them? creerán How will they si believe no hay nadie que les hable? if there's no one speaking to ¿Y them? cómo serán enviados And how will they be si ni sent siquiera hay alguien que los instruye? if there's no one instructing Porque them? el Señor nos está llamando a esto. Because the Lord is calling us El to this. propósito de Dios The purpose of God es más grande que tu is propósito. greater than your El purpose. propósito de The Dios purpose of God tendrá sí, tendrá no. will be yes and a no. Porque Dios conforme al corazón Because God, according to the heart, no da
da las does peticiones. not give the petitions. Dios da las peticiones God gives the petitions conforme al corazón y propósito de Él according to the purpose and en heart tu of vida Him in your life y en mi vida. and in my life. Padre Celestial, Heavenly Father, te doy I give gracias you thanks por perdonar mis for pecados, forgiving my porque sé sins, que mis pecados because I know that my me sins separan de ti has separated Pero me hoy from me you. arrepiento But today I repent y reconozco and I recognize que Jesús that Jesus es mi Señor, is my Lord, es mi Salvador. is my Savior. Ahora, Señor, Now, Lord, solamente te pido I only que ask tengas you misericordia. to have mercy. Te pido perdón I ask for si en algún forgiveness. momento In any moment, me he enojado, I have gotten upset. he hablado y blasfemado I have spoken and en blasphemed contra de tu nombre against y he your name. recibido un no por respuesta And I have received a no. y me he herido contigo. And I have gotten hurt Hoy, with you. Señor, Today, Lord, entiendo I que los understand no tuyos that your no's son más seguros are more secure que los sí míos. than my yeses. Por eso, Padre, That's why, Father, gracias. thank you. Dígale gracias. Say thank you. Gracias por los no Thank you for the y gracias no's. por los sí. And thank you for the Gracias yeses. por los no ahora, Thank you for the no's now. que yo sé that I know que están por venir los that are sí. about to come the Y por eso te yeses. doy That's gracias. why I give you thanks. Si usted está acá If you are here y usted está declarando a Jesús como Señor y Salvador por primera and you're vez, declaring Jesus as your yo le voy a Lord and pedir Savior que for the levante first su time, manita. I'm going to ask you to Yo quiero raise your orar por hand. ti. I want to pray for you. Y si todos acá, aquí hay un joven, Here's a young man. ven para acá. Come up.
poder de Dios está en este lugar. The power of God is in this place. Y Dios está enseñando And God is teaching que han habido cosas que nos han dolido, that there's been things that have hurt us, que Dios nos ha respondido que no. that God has responded no. Pero es que Dios quiere asegurarse But God wants to assure, de llevarte a la mesa, to take you to the table, porque dice la palabra because the word of God que estaremos says en las bodas, that we will be in the que las weddings, mesas se están preparando that the tables are y ready, que a ese lugar and for in this es place que Él nos está llamando. that He's calling us. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? How many of you can say glory to ¿Cuántos God? están esperando servir a la mesa? How many are being Porque en waited la to be mesa served? es que Because in vamos a that estar table, conectados con we're gonna Él. be connected En with ese Him. lugar In that place, no habrá no ya. there will not be no. Ahí es cuando nos dieron el sí completo. That will be the full Y nos yes. están diciendo, That is telling us, entra el gozo de tu Señor. come into the joy of the Lord. ¿Cuántos dan gloria a How Dios? many of you say glory to God? Así que vamos a esta alabanza, So let's go to this praise, la mesa del Señor. to the table of Porque the tú Lord, tienes que entender, because we have to understand. vamos, con gozo. Aquí demuestre que aunque haya habido un no, usted le va a decir a Dios sí. No importa la enfermedad, no importa nada, solo la gloria de Dios. Reconocerá que Jesús es Dios y toda lengua lo confesará.
¿Cuántos pueden decir Dios es bueno? How many can say that God is good? Levante su mano. Raise your hand. Padre, te doy gracias. Father, I give you thanks. Gracias por el esfuerzo. Thank you for the strength. Gracias por todo lo que tú has hecho, Thank you for everything that you have por lo que tú done, estás haciendo. of what you're doing. Gracias por los sí, Thank you for the pero yeses, también gracias por los no. but also thank you for the Porque no's. yo entiendo Because I que understand todo obra para that bien, everything works for the conforme a good, mi propósito. according to my purpose. Hoy salgo con mi corazón Today I leave with my heart lleno de gozo, filled with joy, entendiendo que tú understanding tienes el control that you have the y que tu control voluntad and that your will se está haciendo en mí. is being done in me. Perdona Forgive por cualquier eventualidad for every por cualquier eventuality, enojo. for any upset. y ahora, Señor, That Lord, now esperaré confiadamente. I will wait trustingly. Diga Say confiadamente. trustingly. Y haré como Pablo. And I will do as Paul. Me bastaré en tu That gracia, I will rest in your para que grace. tu gracia For your grace me fortalezca. will strengthen me. Padre, yo bendigo este pueblo. Father, I bless Así the como people. los trajiste en paz y en As you bendición, brought them in peace and in llévalos en blessing. paz y en bendición. Take them in peace Padre, and in blessing. hazlos invisibles Father, make them al hombre y la invincible mujer to the perversa, man and the al woman hombre que perverse, opera iniquidad. the men and Y women in declaramos, iniquity. Señor, And we declare, que el Lord, propósito that the se purpose cumplirá en will be ellos. fulfilled in them. Llévalos Take them en el nombre de Jesús. in the name of Y Jesus. declaro And we que declare todo lo que sus manos tocan that everything that their hands es touch prosperado. is Y prospered. todo lo que sus pies pisan Everything that their feet se step santifica will be por sanctified causa de la unción because of the que anointing rompe el yugo. that breaks En el yokes. nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen.